Amén. Amén. Bien, yo creo que hemos trabajado abundantemente sobre el tema conmemoración de obviamente de la Reforma Protestante de los 500 años y amén de que hemos llamado al tema las 5 solas de Martín Lutero. Es importante señalar que realmente esto es producto del pensamiento de los reformadores cristianos y aún va mucho más allá de los reformadores cristianos, sino que esto ha sido algo que poco a poco ha ido escalando en el campo teológico y en el campo reflexivo hasta finalmente llegar a lo que se denominan las cinco solas. Hemos estado trabajando obviamente con el concepto de la sola escritura, trabajamos con el concepto de la sola fe y hemos estado haciendo una comparación y un contraste de lo que cree el protestantismo versus lo que cree la Iglesia Católica sobre el tema de la sola fe y sobre el tema de la sola escritura. Cuando llegamos al tema de la sola gracia, pues tenemos que admitir algo que es interesante, y es que en el tema de la sola gracia no todos los evangélicos creemos igual, aunque todos creemos en la sola gracia, ¿verdad? En la gracia salvadora, pero hay que admitir que hay facciones evangélicas que más se parecen en el tema de la sola gracia a la postura y a la posición católica que a la postura y posición luterana o calvinista, y eso pues en honor a la verdad es parte del documento teológico y del documento histórico. Tal vez en lo demás sí las diferencias son bastante marcadas. Por ejemplo, el hecho de la sola escritura, los evangélicos prácticamente todos afirmamos que la palabra de Dios, la Biblia, es el vehículo de inspiración por el cual los creyentes debemos conducirnos, siendo esta la única regla infalible de fe, versus la posición de la Iglesia Católica, que ellos sí afirman que la sola escritura es una regla infalible de fe, pero que además de ella también está la tradición de los apóstoles. Y desde luego cuando ellos hablan de la tradición de los apóstoles, la tradición de los apóstoles puede ser para ellos tan antigua como el primer siglo y tan moderna como en el 2017 si hubiese una encíclica papal, si hubiese un planteamiento del Papa que tenga que afectar la vida de toda la Iglesia, pues eso se involucra y se enmarca dentro de la tradición apostólica. Y en ese sentido, pues los evangélicos tenemos una seria diferencia. Por el otro lado, en términos de la sola fe, nosotros afirmamos y creemos que la fe es la experiencia salvadora, que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y desde luego nuestros hermanos católicos postulan y plantean que además de la fe están las obras. Desde luego la diferencia estriba en nosotros en el hecho de que nosotros afirmamos que la gente se salva por la fe y como consecuencia de la fe entra la experiencia de las buenas obras. Es decir, las obras son necesarias para la salvación, pero no causan la salvación. Eso es lo que nosotros decimos. Es evidencia de aquellos que son salvos. Lo que salva es solo la fe. Ahora, desde luego, afirmamos que ningún cristiano puede vivir una experiencia
de relación con Dios y de salvación si no ejecuta buenas obras. Hay movimientos, digamos, dentro de la esfera calvinista, ¿verdad?, que son más radicales, y ellos plantean y postulan que no son necesarias ni siquiera las obras. Eso no los convierte a ellos en personas malas, ni los convierte en personas que no quieren hacer el bien, todo lo contrario. Lo único es que ellos, obviamente, de forma radical, afirman que no son necesarias ni siquiera las buenas obras. Y desde luego, en el mundo católico, dentro del marco de la apologética, ellos generalizan el concepto y hablan de que todos los evangélicos creemos iguales, cuando realmente no es cierto. Aún el mismo Lutero fue el que planteó en una ocasión que las obras son necesarias para la salvación, pero no causan la salvación. Nadie se salva por obras, solamente la fe es la que salva, la fe es la que vivifica. Y en ese sentido, pues, me parece que hemos trabajado bastante ampliamente el concepto de la sola escritura y el concepto de la fe. Hoy quisiéramos, pues, obviamente hablar un poco sobre el concepto de la sola gracia. Y cuando hablamos del concepto de la sola gracia, pues aquí sí que vamos a encontrar unas diferencias, por el hecho de que la influencia de nosotros como cristianos se circunscribe en su mayoría, claro, a la postura arminiana. Esto no quiere decir que la Iglesia, nosotros como comunidad de fe, nos guardemos una relación de amistad y de camaradería con hermanos que son calvinistas. De hecho, en la Iglesia hay hermanos que tienen una inclinación teológica hacia el calvinismo, y aún en el caso nuestro hablamos con la misma tranquilidad de la gracia, de la justificación y de la salvación, como si fuéramos calvinistas, aun cuando no lo somos, ¿verdad? Porque para nosotros lo que es importante no es lo que Calvino dijo, ni lo que Arminio dijo, ni lo que Zwinglio dijo. Para nosotros lo que es importante es lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios lo dijo y Calvino lo dijo, pues está bien. Y si la palabra de Dios lo dijo y Zwinglio o Arminio lo dijeron, pues está bien también. ¿Qué es lo que se postula con respecto a la sola gracia? Vamos a ir ahí. Yo sé que siendo un tema que tomamos nada más que una vez a la semana, tal vez algunos se sienten después como medio extraviados, volver de nuevo una semana después a retomarlo, pero vamos a ver lo que se postula. La postulación reformada plantea de manera meridianamente clara que la salvación adviene al ser humano solo como un acto directo de la gracia de Dios. Claro, siendo un acto directo de la gracia de Dios, hay quienes interpretan el acto directo de la gracia de Dios como una imposición, y hay otros que lo interpretan como un acto de Dios que el ser humano puede aceptar o puede rechazar. Esa es la diferencia que existe entre arminianos y calvinistas. Pues los calvinistas van a postular que es un acto, obviamente, directo de la gracia de Dios, que llegan, ¡pum!, te lo tiran y te visten con ese saco y ya estás vestido. En el caso de los arminianos dicen, no, el acto de la gracia es un acto que adviene de parte de Dios, pero no como un acto directo, sino adviene como un acto de ofrecimiento.
donde la gracia se ofrece y el ser humano determina aceptarlo o no aceptarlo. Se dan cuenta de la diferencia, ¿verdad? Ahora, lo que sí es importante es que tanto Arminio como Calvino van a postular que no existe medio alguno por parte del ser humano que pueda granjear la salvación por sí mismo. En eso ambos están de acuerdo. O sea, no hay forma de que en el pensamiento evangélico se postule algo distinto. Pues el hombre por sí mismo, el ser humano por sí mismo, no puede producir un acto, una obra que medie para salvación. La razón de ello, porque obviamente la naturaleza del pecado humano imposibilita que podamos, por medios propios, ya sea de obras o de méritos, alcanzar reconciliación con Dios. Es decir, el ser humano no puede reconciliarse con Dios por sí mismo. Necesita a Jesucristo como puente. Eso lo decimos todos los cristianos. Todos los cristianos. Donde está la diferencia es que en el pensamiento, digamos, del calvinismo, esto es obviamente algo que adviene de forma directa al ser humano. Por esa razón, ellos entienden que Dios escoge a la gente para la salvación, y que escoge a uno para salvación y a otros no los escoge para salvación. ¿Ves? Entonces, nosotros postulamos de manera distinta sobre ese particular. Nosotros postulamos que la gracia es la que salva, pero el ser humano determina aceptar o rechazar esa gracia, ¿verdad? De su libre albedrío. Así que esa es la diferencia. Ahora, ambos postulamos, tanto calvinistas como arminianos, postulamos que el ser humano es incapaz de producir méritos para la salvación. Por lo tanto, no hay obra que el ser humano haga que le pueda garantizar la salvación, porque la salvación solo adviene por Jesucristo. Yo creo que estoy de manera bien simple y bien sencilla, ¿no? Hablando sobre, estoy tocando el té porque está caliente todavía, hablando sobre la experiencia de tanto de unos como de otros en términos de la gracia. Claro, el ser humano necesita primero reconciliarse con Dios, para poder reconciliarse consigo mismo, para poderse reconciliar con la gente que está en su entorno, para poderse reconciliar con la naturaleza. El ser humano necesita primero reconciliarse con Dios. Y para lograr reconciliarse con Dios y consigo mismo y con sus semejantes y con la naturaleza, obviamente necesita a Jesucristo como el medio. Nadie puede decir yo soy bueno y porque soy bueno me reconcilio con Dios, porque la Biblia dice meridianamente claro que no hay bueno ninguno. Nadie es bueno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Ahora bien, fíjense que en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hay un pueblo que está denominado como el pueblo de Dios, que se llama Israel, ¿verdad? Pues ese es el pueblo de Dios desde el punto de vista de la tradición judía, desde el punto de vista de la formulación antiguo testamentaria. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras y vemos la relación de Dios con el pueblo de Israel, descubrimos que cuando este pueblo asumía posturas de maldad y asumía unas conductas
que obviamente no le permitían estar en una relación de paz con Dios, llana y sencillamente estaban incluidos dentro, como cualquier otro hijo vecino, de la separación de la comunión con Dios. Si nosotros miramos, por ejemplo, Jeremías, vamos a ver si allá hay problemas con proyección de los textos. Bueno, pues no hay ningún problema. Nosotros venimos acá y los leemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues Jeremías, por eso fue que me dieron el té. Un premio de consolación. Si miramos Jeremías, capítulo 2 y verso 22, mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 2 y verso 22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Fíjese qué interesante, que a un pueblo que se autodenomina los hijos de Dios, Dios le hace saber que cuando se peca, no hay nada que pueda borrar el pecado de esa conducta humana. Y fíjese cómo, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado va a permanecer delante de mí. Y si miramos el capítulo 13 de Jeremías y el verso 23, mira lo que nos dice la Sagrada Escritura sobre este tema. Jeremías 13, 23. Dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también vosotros podréis hacer bien, estando habituados a hacer mal. Es decir, ¿cómo es posible que un ser humano con una naturaleza caída esté pensando en la posibilidad de hacer buenas obras para que de esta manera pueda tener relación con Dios, cuando una naturaleza caída a la larga va a traer como consecuencia ¿qué? Una conducta desacertada? Mire lo que nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 6. Isaías capítulo 1 y versículo 6. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en este pueblo cosa sana, sino herida y hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Noten bien que estos son oráculos que están proclamando los profetas de Israel, y están diciendo que este pueblo, que se llama pueblo, no tiene las condiciones óptimas para estar frente a Dios como un pueblo reconciliado, porque a fin de cuentas los méritos de los seres humanos no son bajo ninguna circunstancia vehículos de salvación ni de gracia. Y si miramos por último en Isaías capítulo 64, y miramos del capítulo 64 el verso 5, mira lo que nos dice la palabra del Señor: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Lo que demarca el mismo Antiguo Testamento es que aun cuando tradicionalmente Israel se reconoce el pueblo de Dios,
Los profetas consistentemente le hicieron saber que nadie se salva por ser judío, que nadie se salva por alegar que es el pueblo de Dios, que nadie se salva por sus méritos, que nadie se salva por su etnia, sino que llana y sencillamente la gente entra en un proceso de reconciliación con Dios cuando cumple el propósito y la intención divina. Por lo tanto, ¿qué es lo que postula las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras postulan que el ser humano, representado en Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, no pudo mantener una conducta de obediencia y como consecuencia de ello fue expulsado del huerto del Edén. Y fíjese qué dato interesante. No evidenció mérito alguno para poder salir de ese aprieto. Adán y Eva pudieron haber dicho, mira, tú sabes, oye, pues como dicen los muchachos hoy, perdona, sabes, tú sabes, cometí un error, pero y todas las demás cosas que he hecho bien, todo lo demás que lo he hecho correcto. No, un solo acto de desobediencia, ¿qué hizo? Procuró un proceso de irreconciliación con Dios inmediato, a tal punto que fueron expulsados del Edén. No hubo oportunidad, por cuanto todos que pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando fueron expulsados del Edén, Adán y Eva solo llevaron consigo una promesa de redención que le hizo Dios. La promesa de redención, donde le digo que vendría alguien que Dios enviaría para reivindicarlos de su error. Eso fue todo lo que se llevaron. Una promesa de redención. Pero por sus propios méritos, Adán no pudo resolver el problema. Claro, trató de salirse con la suya, porque trató de salirse con la suya y trató de demostrar sus méritos, porque le echó la culpa a quién. Le echó la culpa a Eva. Digo, la mujer que me diste, es decir, yo salvo aquí mi naturaleza y reconozco y hago reconocer a Dios que yo tengo unos méritos, porque a fin de cuentas yo no fui el que fallé, quien falló fue ella. Pero desde luego, a la vez que dice que quien falló fue ella, está echándole la responsabilidad a Dios. ¿Ve? Por lo tanto, no había mérito en Adán ni en Eva para decir que los actos de buenas obras pueden salvar. Porque ni siquiera se le ocurrió decir, oye, tú sabes, nosotros no hemos atropellado ningún animalito, ni hemos atropellado ningún ave, ni hemos contaminado las aguas, ni nada. Mira, todo esto está intacto. Fue un errorcito ahí que nos dijiste que no hiciéramos esto y lo hicimos, pero eso, no. Se acabó. Aquí no hay break. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura en general sobre este tema? Si miramos Romanos capítulo 5 y verso 19, mira lo que nos dice la palabra del Señor sobre este tema del que estamos hablando. No hay mérito alguno. Adiós, qué bueno. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, oiga bien, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán ¿qué? Constituidos justos. Lo que esto quiere decir es que a través de Adán, llana y sencillamente, no hay actos de buenas obras ni de méritos humanos algunos que puedan ganarnos la salvación. Por lo tanto, la salvación no es un acto de obras. La salvación es un acto
de gracia. Ahora, si miramos el Salmo 143, Salmo 143 y verso 2, y aquí voy a chequear algo a ver si es el Salmo. Salmo 143 y verso 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por lo tanto, en la mente del salmista en el Antiguo Testamento ya estaba perfectamente claro que el ser humano frente a Dios no tiene argumento alguno para justificarse. Si miramos el Salmo 49 y verso 8, Salmo 49 y verso 8, mira lo que nos dice Salmo 49, el 49, y el verso 8. Mira cómo nos dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es decir, el ser humano por sus propios méritos no podrá alcanzar jamás redención. Si miramos el Salmo 51 y verso 7, Salmo 51 y verso 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es el salmista pidiéndole a Dios. Fíjense que no le está diciendo si yo me lavo, si yo me purifico. Es decir, el salmista está reconociendo la incapacidad de su humanidad para lograr salvación por sí mismo. Vamos ahora a Juan capítulo 15 y versículo 5. Y no los torturo más con pasajes bíblicos. Digo, hasta que bajemos más adelante. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados ¿de quién? De mí, dijo Jesús. Separados de mí nada podéis hacer. Es decir, nadie puede salvarse por sí mismo, pretender salvación por sí mismo, pretender salvación por méritos mismos, pretender la salvación por obras de uno. Es un imposible amor. Es imposible. No hay manera que el ser humano lo pueda lograr. Por eso es la propuesta de la gracia. La propuesta de la gracia de parte de Dios precisamente es planteada en el huerto del Edén, donde luego de Dios hacer juicio a Adán, luego de Dios hacer juicio a Eva, luego de Dios hacer juicio a la serpiente, entonces le hace saber al hombre y a la mujer que de la simiente de ella vendrá quien les podrá restituir. ¿Por qué tendrá que venir? Porque ellos no podrán restituirse por sí mismos. Fue la simiente de ellos. ¿Ah? Fue la simiente de ellos. La simiente de ellos, por la criatura que nacería de una mujer. De una mujer. De una mujer. En este caso de María. Sí. Ahora, en el proceso de trascendencia de la humanidad, Dios generó unos paliativos en el camino a fin de acercar la humanidad hacia Él. Pero realmente estos no rindieron frutos excelentes. No los rindieron. Tenemos la historia de Noé. Se creó un arca de salvación, pero esto no rindió buenos frutos. A fin de cuentas, solamente Noé y su familia de reintegro se salvó.
Por el otro lado vino entonces Abraham, con la experiencia extraordinaria del patriarca de la nación de Israel, y como consecuencia vino la ley. Pero finalmente la ley tampoco fue algo que rendiera los mejores frutos, porque a fin de cuentas era necesario volver a los mismos sacrificios para expiar el pecado, y ya necesariamente el ser humano terminaba un sacrificio, y cuando terminaba el sacrificio, una vez consumía el sacrificio, tenía que volver a pensar en otro para poder expiar sus pecados. Así que la gracia hace que el ser humano, mediante el Evangelio, pueda reconocer y pueda aceptar que es pecador. Y como consecuencia de aceptar que es pecador, confiese que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, no las obras, sino Jesucristo es el único y suficiente Salvador para reconciliarnos con Dios. Y eso, pues obviamente, es el concepto de la gracia. Claro, aquí va a haber entonces las ramificaciones que mencionamos al principio y que tal vez algunos de ustedes no habían llegado a escuchar. Las ramificaciones de interpretación por parte de unos protestantes, que era la cuestión de una gracia que viene como un elemento impositivo a la vida del creyente, y otros que postulan y plantean que es una gracia en la que el ser humano tiene la capacidad de elegir o aceptar, o rechazar, perdón. Y en ese sentido, pues desde luego el protestantismo dividió su posición. Y si aquí vamos a hablar de historia, la historia se cuenta como es, porque no se puede alterar. Deja de ser historia si se altera. Se convierte en un chisme, se convierte en un cuento, en una pamplina, pero no es historia. Y en ese sentido, pues obviamente hay cristianos evangélicos que se acercan más a la tradición, al elemento, no de tradición, perdón, borro eso, se acercan más a la teología católica con respecto a que la gracia es un acto de Dios. El único problema es que el católico no deja de decir que la gracia es un acto de Dios. El único problema es que habla de la gracia y las obras. Esa es la diferencia, ¿ves? Esa es la diferencia, que habla de gracias y obras. Nosotros hablamos de gracia y obra, pero no hablamos de gracia y obra como habla la Iglesia Católica. Nosotros hablamos de gracia y obra, pues diciendo que nosotros somos salvos por la gracia, no por las obras. Pero afirmamos que después que somos salvos por la gracia, las obras son una materia evidente. Tiene que ser una materia evidente, porque si no es evidente la experiencia de la gracia mediante las obras, la Biblia es meridianamente clara. La fe sin obra es que es muerta. Ahí es donde está. A veces da hasta la impresión que es un problema más de semántica, ¿verdad? Que teológico. Pero desde luego, en ese juego de palabras, la Iglesia evangélica tiene que mantenerse consistente, porque a fin de cuentas el gran problema es que la Iglesia Católica equipara fe y obra. Nosotros planteamos que viene la fe primero y las obras después, como consecuencia. Bien, ahora, hay una serie de pasajes bíblicos
que yo creo que sería bueno por lo menos mirar. El tiempo nos traiciona, pero a mí me gustaría por lo menos que miráramos algunos. Me gustaría que miráramos 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Aunque sean 3, y después yo me comprometo con ustedes a terminar esto bien el próximo martes. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo: quien nos salvó, es decir, Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento sano, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la experiencia de la salvación es el resultado de ¿qué? De la gracia, no conforme a nuestras obras. Está clarito, ¿verdad? Si miramos Tito capítulo 3 y versículo 5, sí, no hay problema porque así. Tito capítulo 3 y versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, ¿qué? En el Espíritu Santo. Note bien que dice nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos ¿qué? Hecho. Miremos ahora Efesios capítulo 2, verso 5 al verso 8. Efesios capítulo 2, verso 5 al verso 8. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué añade el comentario de Pablo? Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Permítame un par de textos más. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3 y verso 4. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Mira lo que nos dice la Escritura: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es la verdad. La verdad no son los actos de obra. La verdad es reconocer a Jesucristo, reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Si miramos ahora Tito capítulo 2 y versículo 11, esto pues obviamente voy a dar los textos bíblicos y después trabajaremos con ellos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿Ves? Por esa razón hubo la transformación del pensamiento entre arminianos y calvinistas. Porque fíjese que para el pensamiento calvinista la gracia de Dios se manifestó solamente ¿a quién? A los elegidos, algunos. Y nosotros desde la perspectiva y desde la óptica cristiana afirmamos con perfecta claridad, lo decimos con mucha claridad, que
Así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos ¿qué? Todos son vivificados, todos tienen la oportunidad de la salvación. Lo que pasa es que volvemos a afirmar y volvemos a creer que ya necesariamente en cuanto a este tema, Santini también tiene llaves allá atrás. En cuanto a este tema, la experiencia de la salvación es una experiencia donde el ser humano tiene la oportunidad de aceptar o de rechazar. El que creyere y fuere bautizado. Por lo tanto, si tiene que creer, es porque tiene la capacidad de no creer, porque es una opción. Si tiene la capacidad de creer, puede también decir no creo, no quiero creer. Por lo tanto, la experiencia de la salvación tiene una acción, y esa acción es una obra. No la podemos negar, es una obra, porque a fin de cuentas es una acción mía, y toda acción es una obra. Ahora, lo que sí es importante es que mi acción no obra para salvación. Mi acción para lo que obra es mera y sencillamente para reconocer que Jesucristo es el Señor. Si confesares con tu boca y creyeres que en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, la salvación, ese elemento de acción de mi parte, no obra para salvación desde el punto de vista de mis méritos, porque tiene que ser reconociendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Si miramos Romanos capítulo 5 y versículo 1, Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dos textos más y nos vamos. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe que vivirá. La salvación es un acto de fe, no es un acto de obras. Es un acto puramente de fe. Y por último, Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9 hasta el verso 13, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Verso 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted nota bien, obviamente la gracia hace que el ser humano, mediante el conocimiento del Evangelio, pueda reconocer y aceptar que es pecador. Yo recuerdo una vez que yo iba de camino con un coronel de la policía amigo, una relación de amistad que teníamos muy estrecha, y yo le estaba hablando del Evangelio y me dijo: fíjate, Moisés, yo te voy a decir con este, yo soy un hombre tan bueno, yo soy un hombre tan honesto. Con toda honestidad te digo que yo no necesito reconocer que soy pecador para ser salvo.
y desde luego por la relación de amistad que teníamos, le dije, la verdad que yo ando en el carro como un burro. Digo, ¿qué tú dices? Yo le dije, óyeme, lo que tú me estás diciendo a mí es que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente, que tu bondad tiene que adicionarse al sacrificio de Cristo. Chicos, eso es una burrada, no digo una cosa como esa. Me dice, no me vuelvas a decir burro. Le digo, no vuelvas a decir lo que acabas de decir, no te digo burro de nuevo. Pero esa es la realidad. O sea, llana y sencillamente, la gracia hace que el ser humano, mediante el Evangelio, pueda reconocer y aceptar que es pecador. Porque la gracia nos confronta, el Evangelio nos confronta. ¿Qué hace el Evangelio con el pecador? Lo lleva a la convicción de que es pecador. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo lleva a esa convicción. Soy pecador. Y como consecuencia de ello, tengo que confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, para estar en reconciliación con Dios, conmigo mismo, con mis semejantes y con la naturaleza. Las obras advienen precisamente de forma posterior, pero no podemos bajo ninguna circunstancia colocar las obras de forma igual, como un equivalente a la experiencia de la salvación, porque no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Claro, la semana que viene, entonces vamos a hablar un poco de ese marco protestante donde existen esas dos corrientes con respecto a la sola gracia, donde por un lado están los luteranos, nuestros hermanos luteranos y los hermanos calvinistas, y nuestros hermanos cuellellanos, que obviamente son el otro lado del movimiento arminiano, ¿no? Y yo creo que sería bueno poder mirar esas dos corrientes para poderlas entender. Y usted sigue creyendo como cree, porque a fin de cuentas la gente no se salva ni por ser católico, ni se salva por ser arminiano, ni se salva por ser luterano, ni se salva por ser calvinista. La gente se salva por reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén, querido. Bueno, pues se acabó para poder llegar a Carolina. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad y gracias por querer clarificar estos conceptos que a veces en el campo filosófico se vuelven complicados, en el campo teológico, pero queremos verlos de manera sencilla y de manera simple, no para criticar a alguno que piensa distinto a nosotros, sino para admirarnos de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para con nosotros que somos pecadores. Llévanos con bien, Señor. Bendice a nuestros hermanos que a través de la internet nos sintonizan y permítenos tener una noche reparadora en el descanso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que me los bendiga el